Bendiciones, amada familia. Bendiciones, amada familia en Cristo. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal? ¿Cómo me les ha ido? ¿Dónde están en este momento? Hermana Verónica, hermana Luz. Hola, hola. ¿Cómo me les va, familia en Cristo Jesús? ¿Qué pasa, hermana Luz, hermana Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bendiciones, pastor. Bien, gracias al Señor. Bueno, bueno, me alegra muchísimo, sierva de Dios. Me alegra Amén. muchísimo. Por aquí nosotros también, bien. Maravilla. Sí, señor. Bueno, creo que la hermana Luz está en el trabajo. Vamos a ver cuántos se conectan. ¿Cómo le fue con la tarea, hermana? Pero, ¿qué tal esa tarea? Pues la verdad yo la semana pasada hice una, pero había unas cositas que no entendía lo de cuánto era que se tenía, todo se tenía que traducir o no. Pero su merced me dijo, pero la verdad ahorita no me ha quedado tiempo. Ayer tuve, no estuve tiempo de estar en la casa, pero yo confiando en Dios después de la clase, Sí, sí. Vale, trato de hacer, vale, perfecto. Listo, listo. Señor. Vamos a ver cómo le iría a Luz. Luz debe estar en el servicio. Vamos a organizarlo. Bueno, perfecto. Vamos a esperar por aquí a ver quién más se conecta. Bueno, les doy un saludo muy especial a todos ustedes y una bienvenida en esta mañana. El Señor Todopoderoso les bendiga. Realmente teníamos una actividad hoy, pero por lo visto, pues no han logrado conectarse los hermanos para la actividad. Entonces, vamos a preguntar es si mejor tomamos un módulo y dejamos la actividad para la otra semana, un poquito más de tiempo, y no dejamos la clase básica. Entonces, ¿qué le parece? Vamos entonces Amén, amén. hoy, amén, vamos a ver entonces hoy la capellanía deportiva después de dar la bienvenida a nuestro hermano Diego. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a encender camaritas para tomarnos la fotito, si es posible, la fotito de evidencia y ya eh, echamos acá, la mía, no me está saliendo de cámara.
Entonces, ¿me Venga, escuchan? Listo. Uno, dos, ¿quién más faltó por acá? Fotito, Diego, Vargas, aquí más uno, dos y tres. Listo, perfecto. Bueno, para todos, bienvenidos de nuevo a nuestra capellanía. Hoy vamos a hablar de lo importante que es la capellanía en los diferentes lugares. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta hacer deporte? ¿Cuántos son amantes al deporte? Vamos a ver. ¿A cuántos les gusta hacer deporte? A mí me gustaba mucho. ¿Cómo dice hermano? Ya que no lo hago, pero yo hago también, también A bolsilla por ahí ver. muchas veces. Vamos a hablar primero y entraremos a lo que es la capellanía deportiva. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento estamos delante de ti, honrando tu nombre y exaltando tu presencia maravillosa. Gracias, Señor, por permitirnos esta capellanía, que es capellanía deportiva, Señor. Permítanos poder comprender este proceso tan hermoso de la capellanía en estos campos también. En el nombre de Jesús te doy gracias. Señor. Amén. Y amén. Listo, perfecto. Bienvenidos hoy a nuestra capellanía deportiva. Tengo un objetivo general de la clase y es que como capellanes debemos manejar estos objetivos frente a las responsabilidades de llevar la palabra en estos campos. Dice, atender integralmente a los atletas que practican las diferentes disciplinas deportivas con el propósito de darle un manejo seguro a los sentimientos y emociones canalizadas, ya que los deportistas están sometidos a una serie de presiones psicológicas y físicas para procurar el logro de sus metas. Como objetivos específicos tenemos nosotros institucionalmente formar capellanes con alto grado de preparación que acompañen a los atletas en los procesos deportivos brindando consejería y orientación a través de los argumentos bíblicos y psicológicos para lograr el fortalecimiento de la inteligencia emocional y espiritual. Continuamos diciendo que es importante fortalecer en el atleta el autoestima y la relación con los demás frente a las frustraciones y fracasos provocados por falta de la obtención de logros, metas y propósitos que exigen las diferentes competencias deportivas. ¿Qué es capellanía deportiva? Un diseño organizacional cristiano que se encarga de la atención integralmente a los atletas que practican las diferentes disciplinas deportivas con el fin de realizar un soporte emocional y espiritual frente a las responsabilidades y competencias. ¿Qué tenemos aquí? Algo que muchas veces no es usual. El servicio de Dios llevando esta palabra del Señor a los deportistas. ¿Qué significa deporte? Bueno, la práctica de un ejercicio físico regulado y competitivo. Puede ser de carácter recreativo, profesional o por mejora de la salud. El deporte abarca varias áreas de nuestra sociedad, conlleva una complejidad simbólica, dice, en su dimensión social y cultural, y actualmente el deporte es una práctica y también un espectáculo, para otros un estilo de vida. Señoras y señores, pensamos en un momento de que tenemos todo público como capellán y muchos públicos de los que nosotros tenemos o a los que estamos enfocados son cárceles, hospitales, colegios, batallones, cuerpo de bomberos, pero lo que nunca nosotros pensamos es en atender a los deportistas. Nosotros pensamos, los deportistas son personas con un carácter orgulloso, pensamos en los deportistas como alguien que ha elegido de pronto exhibir su cuerpo, bueno, entrar en conflictos donde juega un papel muy importante la vanidad, pero no es a los perdidos que Dios nos ha mandado a buscar, no son a los que están enfermos, porque los que tienen necesidad de médico, pues simplemente están sanos, supuestamente, entre comillas, pero lo que sí podemos ver realmente en nuestra historia teológica
del deporte es que hay muchas personas sufriendo como deportistas por presiones psicológicas que nosotros no nos imaginamos. Y son personas tanto como militares y otro tipo de disciplina, son personas que necesitan de la ayuda de Dios y de un capellán que pueda estar brindando de la palabra de Dios. No nos imaginamos cómo sería esto. Pues resulta que los clubes deportistas y el capellán está más enfocado al deportista de alto rendimiento, no el que lo hace por hobby. Lo atenderá, pero de una manera más personal, pero en el ámbito deportista, la focalización del deportista, las características, hablamos de deportistas de alto rendimiento. Entonces, un deportista de alto rendimiento es una persona que está sujeta a expectativas de otros, no solamente las suyas. Está sujeto a la expectativa de un club, de la familia, de un público, fans, todo esto que lo hace presionar de una manera muy fuerte. Por ejemplo, yo soy docente de inglés también y tengo una alumna que es de la Selección Colombia y he tenido tres integrantes de la Selección Colombia en varios tiempos como alumnos de inglés, que se encuentran precisamente en otros países y han sido mis alumnos por algunos años, hoy ya prácticamente tienen asesorías. ¿Qué vemos en estas personas? Vemos una grande preocupación porque todos le exigen victorias. Historia teológica del deporte. ¿Cómo así que la teología, la fe y el deporte? El deporte con propósito. Si, por ejemplo, usted no juega fútbol, si de pronto usted no juega o no se mantiene en ningún tipo de deporte, pues simplemente, mis estimados hermanos, no quiere decir esto, que tú no puedas impactar con la palabra de Dios en una cancha. Y le voy a comentar por qué y cómo. Por ejemplo, tuve o tengo una alumna que es docente ahora, que es psicóloga comunitaria, y esta alumna de capellanía y teología de varios años conmigo, fue invitada a ser la psicóloga del equipo de fútbol, a intervenir psicológicamente el equipo de fútbol. Y viendo que los chicos en su intervención psicológica necesitaban algo más que esto, si pudiéramos decir, más que esto, una oración, ella me invita o habla con el director del club y el entrenador y ellos dicen, claro que sí, nos invitan a dar una charla y esta charla se componía de la parte psicológica, de la parte natural con la psicología y la parte espiritual con la teología o la Biblia. Y terminamos haciendo una charla muy amena y haciendo un encaje muy profundo en la vida de ellos. Y chicos terminaron llorando, contando situaciones que no querían estar en el equipo, hablando y sacando desde lo más profundo de su corazón toda su necesidad. Y esto hizo que estos muchachos, aparte de practicar deporte, asistieran a la iglesia. Cosas como esta. Entonces, dice que el Ministerio Cristiano del Deporte comenzó a grandes rasgos en los años 50, 1950, y creció exponencialmente en el Reino Unido a más de 50 ministerios con implicación directamente al deporte. En 180 países en el mundo existe alguna forma de ministerio cristiano del deporte. Sin embargo, el crecimiento ha sido espontáneo y a menudo poco coordinado. ¿Qué pasa? De que hemos entrado a los deportistas, hemos llegado a ellos, pero siempre hay estigmas todavía, tanto de la parte de la fe religiosa, como se llama socialmente, como de ellos para recibirlos. ¿Qué es lo que pasa? Este es un proceso que ha tenido consecuencias, por ejemplo, por el término teología. Por ejemplo, Jim Mathisen de Wheaton College ha escrito, el hecho de que el actual movimiento del ministerio al deporte todavía opere sin una teología del deporte claramente articulada es conflictivo, porque se miraba qué concordancia tiene la teología con el deporte. Dice, ninguna teología ni hermenéutica
es ampliamente compartida dentro del deporte, ninguna teología y ninguna hermenéutica. ¿Qué llegamos a pensar en todo esto, estimados estudiantes y hermanos que están aquí con nosotros? De que nos enseñan, o muchas veces nos han enseñado, a, ser sectaristas. Y sectarista dentro del ámbito religioso significa encerrarnos y solamente dedicarnos a la congregación. Por eso se puede llamar una secta. También por la parte ideológica. Pero esto se convierte en un círculo muy cerrado donde impide salir. Y el que llega muchas veces es estigmatizado. Hombre, ¿a quién le cabe en la cabeza irse a jugar fútbol para ir a buscar personas para Cristo? Pero la iglesia o algunas iglesias han hecho esta labor y esta labor ha atraído a muchos a la iglesia. La iglesia y el deporte. Entonces, a través del deporte, a través de una organización de ciertas actividades deportivas, donde se mezcle la comunidad, donde se invite la comunidad, pueda ser favorable, dándole un buen manejo como este. Por ejemplo, si vemos aquí están las barras diciendo Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Y es la barra de Acapulco, en México. Este mensaje, solo levantar este mensaje, decir Jesús, te amamos, para muchas personas le puede impactar, le puede molestar o simplemente le puede parecer importante. Que antes de comenzar el evento deportivo, inviten al capellán a hacer una oración para que Dios guarde este evento. Accidentes, malas palabras y cualquier tipo de situación que se salga de lo normal. Algunas personas dirán, a mí no me gusta ese canto. Algunos dirán, yo prefiero ir a buscar en otra parte. Yo le pregunto, ¿a dónde nos ha enviado el Señor? O de pronto decimos, no vamos a una cancha a llevar un tratado porque nos sentimos intimidados, o porque estigmatizamos a los deportistas, o que en falta de amor y de relación con Dios, estamos dejando que se pierdan otras almas simplemente porque no hacen lo mismo que nosotros hacemos. Porque la capellanía deportiva no se basa en que tienes que jugar fútbol, en que tienes que estar allí, en que tienes que mezclarse con el equipo para poder hablar de la palabra de Dios. No, así como hay directivos, entrenadores, psicólogos, también puede existir un capellán. ¿Esto qué hace? Que las personas empiecen a tener un espacio para Dios y de pronto alguien dirá, yo quiero pasar con la psicóloga y otro diga, yo quiero pasar con el capellán. ¿Qué les parece esto? ¿Podemos participar? ¿A quién le gustaría participar frente a lo que ya estamos hablando de la capellanía deportiva? Si alguien quiere participar, dar su opinión o una pregunta con mucho gusto. ¿Lo? Bueno, yo puedo hablar de algo que he vivido acá en mi familia. Sí. Es que, bueno, cuando mi hija pasó por un periodo de depresión demasiado fuerte y largo, cuando ella conoció al Señor, el Señor empezó a libertarla. Ella también se ayudó con el deporte también le dio valor al tratamiento, bueno, tanto que Dios estaba haciendo con ella como físico. La fortaleció también y ha tenido la oportunidad de ella también compartir con personas que de pronto buscan también el deporte, porque muchos psicólogos, por ejemplo, yo una vez fui con una psicóloga cuando mi hija estuvo tan enferma y ella decía, es que ir al gimnasio, por ejemplo, hablamos del gimnasio, ¿no? Ir al gimnasio no es si quiere, es que tiene que ir, o sea, es como una parte de un tratamiento también que la psicología da, pero cuando uno en lugar de la psicología, lo que decía el pastor, si yo no quiero ir con el psicólogo, más bien hago ejercicio, hago deporte, pero también busco la ayuda de Dios, el conocimiento de Dios, eso funciona perfecto, es hermoso.
porque yo lo viví con mi hija, ese proceso donde ella también se enfocó en sus tiempos libres del deporte y eso le ayudó muchísimo Perfecto. con la ayuda de Dios. Muchas Ahora, pues, gracias, Verónica. Ah, sí, ahora ella pues, estudia hágale. educación física. ¿Ahora qué? Estudia educación física, ya casi Ah, de terminar. licenciatura en educación física. Sí, porque como que al mismo tiempo Dios la mandó como allá y le dio como el propósito de la carrera que ella debía estudiar y así, porque ella llevaba muchos años donde no había podido estudiar nada porque estaba en una clínica postrada, entonces ahí como que llegó todo. Y es más, cuando ella estuvo en la iglesia, el pastor le dio bueno, por medio del Señor le dio una promesa, le dijo que ella, que Dios la iba a bendecir en sus estudios universitarios y pues en ese momento nosotros lo veíamos tan lejano porque ella ya había perdido el conocimiento, ya no tenía, no sabía ni quién era ni nada, pero hoy en día el Señor la restauró y está estudiando, está a punto de terminar la universidad, entonces todo eso también son propósitos del Señor para que ella, yo le digo a ella, a todo el mundo que pueda darle el testimonio al Señor de dónde la sacó, ellos también busquen y puedan recibir recibir al Señor Jesús. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Entonces, ¿qué podemos decir? Hermano, quiero preguntarle, ¿ustedes me están escuchando bien? ¿Me están escuchando fuerte y claro o me están escuchando muy bajito? como un poquito bajito. Bueno, entonces voy a colocarle al 100 porque el hermano me estaba escribiendo y diciendo, estoy al 100 con el... Entonces, vamos a organizarle porque me dice que está escuchando mejor a la hermana, entonces puede ser que sea... Ok, ¿cómo me escuchan ahí? Hola, Mejor, hola. está mejor. Perfecto. ¿Cómo me escuchan ahí, hermano? Ya un poquito mejor. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si el hermano, cómo me le va a mi hermano Javier Pérez, a ver si de pronto ya estamos ahí. Gloria a Dios. Listo. Si estoy un poquito bajito para otras personas, avísenme también, por favor. Porque estoy al 100 con el computador, pero lo podemos subir a la aplicación. Perfecto. Veamos por aquí, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo me escucha ahí, Verónica? Yo lo estaba escuchando bien, pastor. Vale, vale. Listo, perfecto. Ya lo escucho mejor. Vale, vale. Que Lo antes vamos estaba poniendo. como Sí, sí. Y también puede ser que el internet está bastante, está como eh, débil. sí, débil por las lluvias. Sí, Bueno, por acá también pero está lloviendo en Bogotá. listo. Bueno, perfecto. Vamos a ver, cualquier cosita seguimos. Mira qué importante esto que nos dice la hermana Verónica, precisamente porque, claro, el deporte es salud. Solo que hay un estigma muchas veces del cristiano de que el deporte se hace únicamente por vanidad, porque se quiere tener un cuerpo bonito, y no todo el tiempo es eso. Claro que hay muchas personas que lo hacen por eso, sí, claro. Pero el deporte es salud. El deporte es salud. Y hay personas que hacen deporte, y el deporte no precisamente tiene que ser pesas, eh, danza, ¿no? El deporte también es trotar. Hay muchos campos, muchos estilos de hacer deporte. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto, familia en Cristo? A que nosotros podemos abrir espacios en la capellanía deportiva. Bueno, si no se te presenta ese espacio, pero te presentó más cercano a la capellanía hospitalaria, de hospicio, etc. Gloria a Dios. Pero en mi caso, este espacio se me ha presentado y yo no lo he dejado perder. Entonces, ¿qué he visto? He visto iglesias haciendo actividades deportivas, eventos deportivos, donde se han captado muchas personas para el Señor, donde se ha evangelizado a muchas personas. Claro que sí, con todos los cuidados. ¿Cuáles son esos cuidados que nosotros debemos tener? Esos cuidados de no caer en esas falencias que se viven en el deporte, empujar, pegar, gritar, decir otras cosas. No, preferiblemente que eso ocurra sobre nosotros y Dios nos guarde, que nosotros decir, mire, el cristiano está peleando. Si esto es así, entonces no sirven estas actividades. O simplemente cuando somos invitados. No sé si ustedes
vieron el video de una Copa América, no sé si fue eso Copa América, o una de las grandes copas, porque yo no soy muy amante al fútbol, entonces respeto a quien le gusta el fútbol, pero lo vi porque por un capellán que me envió esto. Y quien fue a abrir el evento, o quien fue a llevar la palabra de Dios en el evento, que pocas veces se había hecho, fue un pastor capellán. Oró. Imagínense cuántas personas en el estadio y este hombre tomó la vocería, oró y habló de Cristo. Y no se demoró mucho. Dijo lo que tenía que decir. Oró y entregó esa palabra. Un impacto sobrenatural. Sobre todo Dios un mío. estadio. Mm, Hermoso. Pero hermoso. otra persona podría decir, no, yo nada que ver con el deporte, soy deportista, nada. O sea, despreciamos. Perdemos oportunidades. Y el capellán no está perdiendo oportunidades. El capellán sabe que necesita entrar, sabe que necesita ingresar. Eso es importantísimo. Entonces, le tengo por aquí un poco de historia. Es el programa de capellanía en las Olimpiadas de Londres hace muchos años. Dice, fue el más completo dirigido en Juegos Olímpicos. 162 capellanías acreditadas, 3 categorías distintas para servir a los atletas. ¿Cómo le parece? Fue un excelente trabajo de cristianos con corazón de siervo trabajando junto al comité de organización olímpico para revalorizar el acontecimiento. La oportunidad y el impacto fue maravilloso. La persona elegida, Duncan Green, describe la experiencia del servicio del comité organizador en un libro que está a punto de salir para este tiempo ya de salir. Para este tiempo ya de salir. ¿Qué es lo que se necesita? Alguien que tenga corazón y ame las almas. ¡Ey, qué bueno! Gloria a Dios. ¿Qué les parece, familia Cristo? Esto es una capellanía de Dios. Qué Esto es una bonito, capellanía. pastor. Claro. Y Qué nadie se lo bonito. imagina. Pastor, yo cuando tengo tiempo, que es poco, pues yo camino bastante, pero cuando puedo voy al gimnasio también y aprovecho para compartirle a las personas que se acercan, hasta al entrenador le he compartido. Y Oh, qué entonces, bien. sí, esa capellanía también me parece demasiado importante y porque allí van muchas personas con muchas adicciones. Yo he encontrado y he hablado personas que van allí porque tienen adicciones y quieren como superarlas y buscan pues hacer ejercicio para mantener la mente ocupada y pues por las endorfinas que se activan y todo eso. Pero cuando uno les habla de Dios y uno se llena de Dios, pues lógico que a eso sí va a ser totalmente sanado, totalmente restaurado, liberado. Entonces, es muy importante también. Y yo creo que yo he llegado a ese punto, no todo el tiempo, pero las veces que he podido, sí le he compartido a alguien y sí me parece muy linda esa capellanía. Claro que sí, perfecto. Nunca nos imaginamos que podríamos entrar en este propósito y ese propósito no hermoso. Vamos a aprovechar entonces estos minuticos que nos quedan para irnos al recesito a hablar de algo muy importante, la consejería al deportista. ¿Qué debemos Bueno, tener muy pendiente? Gracias, Silvia. Sé consciente de la importancia que tienen las emociones en el rendimiento deportivo. Importante. Las emociones tienen injerencia en los rendimientos en todos los campos, laborales, de familia, matrimonial, eclesiástico, todo eso. El ánimo es importante. El ánimo es importante. Y las emociones afloran de un momento a otro y hay que saber gestionarlas, regularlas, ¿sí? Saber qué siento, por qué siento y cómo gestionar esas emociones, cómo hacerle frente a ellas. Entonces, este es el primer paso muy importante, saber que el deportista también tiene emociones y hay que dedicarle tiempo a que ellos aprendan a gestionar, aprendan a fortalecer el alma, porque ellos tienen que ser fuertes mentalmente. Dos, no juzgues ni avalúes de entrada las emociones, las tuyas, ni las de nadie, ni las del deportista. Dice, la tristeza siempre no es, perdón, la tristeza no siempre es mala
ni la alegría siempre es buena. En lugar de jugar emociones, piensa qué beneficios se puede sacar dentro de las emociones. Por ejemplo, ¿cuántos cuando tienen tristeza no trabajan ni no hacen nada? Pero ¿cuántos cuando tienen tristeza trabajan más que cuando están animados? Cuéntenme si alguien me quiere compartir. Vamos a ver quién me quiere compartir. Pues pastor, yo hablando así de por todos los eventos que he pasado, cuando estuve en depresión, yo había sentido ganas de dejar el trabajo también. Sí, Entonces, cuando uno está así, como que el deseo es de no hacer nada, ni de no que hacer uno nada. lo hace, yo me mantuve en el trabajo porque sabía que me tocaba depender económicamente de él y si no, tal vez lo hubiera abandonado. Entonces, sí, esa ha sido como mi experiencia. Pues ahora sí trabajo con Perfecto. todo gusto, ahora sí ya le encuentro el sentido y Dios me ha bendecido y bueno, eso ha sido una bendición conocerlo lo mejor de lo mejor. Claro, eso es importantísimo, porque yo lo veo así. Por ejemplo, ¿cómo lo veo? Yo aprendí en mi labor pastoral a trabajar con la misma alegría, aún cuando una situación me quería quebrar. Y para este tiempo, yo he desarrollado la capacidad que Dios me ha ayudado a poder trabajar sin importar qué tipo de inconveniente se me haya presentado, sin importar qué situación se me haya tenido. Siempre y cuando esa situación no me exija que yo tengo que estar allí de alguna manera, yo sigo en mi trabajo normalmente. Quiero decir normal, cumplo con mi trabajo. ¿Y sabe qué hago? Ese tiempo me ayuda a desestresar, ese tiempo de trabajo me ayuda a rendir. Y esas emociones y ese aceleramiento que uno siente, lo pongo al servicio del trabajo que estoy haciendo. Es decir, aprovecho cualquier tipo de presión para trabajar con más fuerza. Y me he Claro que acostumbrado a trabajar bajo presión. para esto le puedo compartir algo. Bueno, Sí, yo claro. hablaba cuando estuve en depresión, sí que te habías perdido las ganas de vivir, pero lógico que ahora que conocí al Señor también uno tiene esas cargas, no, Ah, no todo es claro. perfecto, pero entonces ya es diferente porque uno ya tiene ese, como esa ayuda del Señor, esa presencia que lo fortalece y que cualquier cosa uno sabe que está ganando porque ya está con el ganador, pero cuando uno no está con el Señor sí es demasiado difícil lo que su merced dice, de pronto enfocarme en trabajar más para como que sobreponerme a la situación. Pero entonces, porque ya el Señor lo está fortaleciendo a uno en esos, pero cuando uno no ha tenido al Señor en el corazón, no lo ha conocido, sí es demasiado difícil sobreponerse a esos problemas, como en el caso mío, que fue una depresión muy severa, muy terrible. Entonces fue Sí, demasiado difícil sin Dios, pero con Dios seguimos teniendo porque el enemigo antes ataca más que antes. Pero pero entonces sí, así es. ya Sí, tenemos que el Señor nos fortalece y nos ayuda. Antes nos da la solución cuando uno le pide, cuando uno ora. Él siempre le va a dar la solución y pues yo ya no me estreso. Así tenga los problemas que tenga, ya no. Yo siempre sigo confiando en el Señor y Él siempre da la victoria. Eso sí, qué bendición. claro, es muy cierto, porque entonces sí hasta dónde es que tenemos que llegar con los deportistas, hasta que ellos comprendan que aún en la situación más difícil se debe trabajar igual. Sí es. Yo creo que me acuerdo cuando Luis Díaz, que es un deportista colombiano, sí, sí, es un futbolista colombiano. Bueno, sí, estoy mal. No, sí es colombiano porque el papá es de la costa y lo secuestró, fue secuestrado. Y antes de él jugar el partido, lo llevaron a decirle que el papá lo había secuestrado. Y así él jugó y dio un buen rendimiento.
¿Por qué? Porque el deportista debe llegar a ese nivel. Y no solamente el deportista, tanto que el apóstol Pablo en sus cartas habla mucho acerca de los deportistas, y lo vamos a ver más adelante. Cómo hace una inclusión al deporte para colocar, para saber de que muchos, para hacernos entender, corren en la batalla de la fe, en la carrera de la fe, pero a veces solo hay un ganador y nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe y correr esa buena carrera. ¿Por qué razón? Porque tanto en la vida cristiana como en el deporte la presión es muy fuerte. Dígame usted si cuando usted es cristiano, pero de pronto, por X o Y motivo, tuvo una mala reacción, inmediatamente va a ser juzgado. El deportista, un mal pase, así haya hecho gol, que empieza a ser jugado. Hizo un gol, pero imagínate, se comió otro. Entonces, son presiones muy fuertes, aparte de que el club, el entrenador, la familia, los fans, imagínense ustedes estos muchachos. Entonces, lo primero que debemos entender que son humanos, que las emociones van a ser su parte y que no debemos juzgar sus emociones inmediatamente, sino orientarlos. ¿Y cómo lo vamos a orientar? De la siguiente manera. Que las emociones son pasajeras y que debe aprender a sostenerse frente a ellas para no caer en situaciones difíciles. Y que cuando hay tristeza, cuando hay sorpresa, debemos estabilizar también lo más rápido posible porque la responsabilidad sigue. El permitirle sentir, esto es lo que muchas veces nosotros no le permitimos a las personas ni nos permitimos. Permitirle sentir a alguien es decirle, hombre, si estás triste, sí, estás triste, es verdad. Como hay personas que dicen, no declare que está triste, no, diga, no estoy triste, la tristeza, ¿sabías que eso tampoco es lo mejor? Porque la persona está diciendo, listo, no estoy triste, dije, pero sigo triste, pero ya dijiste que no estaba, pero sí lo estoy, como el chavo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? No, pero estás triste, listo, reconoce, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es tu tristeza? No, es que si Dios existiera, déjenlo que diga todo lo que te interesa, porque inmediatamente desocupe todo eso, entras. Permítelo. Mm. Es que tengo rabia con Dios. Sí, ¿por qué tienes rabia con Dios? No cuestiones a Dios. No diga eso de Dios. No, Señor, usted dice ese Dios, el Señor lo va a castigar. No, Señor. No, Él todavía ni siquiera conoce bien. Simplemente, después que diga todo eso, le va a decir, bueno, yo te voy a enseñar por la palabra cómo debemos dirigirnos a Dios. Mm. ¿Cómo debemos hacer? Ya conociendo, si él ofende a Dios, esa es otra cosa, pero al principio no lo sabe. Al principio no lo sabe. Hay personas que se escandalizan y no, pero es que, imagina, estaba hablando mal contra Dios. Yo le dije, al Señor me lo respeta. No, claro que sí. Pero es que usted se está igualando a la situación. Entonces, claro que hay que respetar. Enséñele cómo se respeta. Pero no en contrapunteos de palabras. Porque nos bajamos a la situación. ¿Tienes rabia? Sí. ¿Por qué tienes rabia? ¿Tienes dolor? Sí, tengo rabia, tengo dolor, tengo tristeza. Hombre, esas personas que hacen goles y gritan gol y que le pagan miles de dólares por un gol, tienen casa, que tienen carro, todo ese mundo los tiene atrapados muchas veces. Toda esa presión los tiene atrapados. ¿Qué necesitan? Necesitan a Dios. Es que yo le prediqué a Dios y no se retiró del fútbol. Hombre, Dios conoce. Eso le pasa como el hombre que tenía una licorera y empezó a ir al Señor, a la iglesia, y el pastor empezó a predicarle, y decía, el hombre motivado. Y un hermano le dijo, hermano, si usted no vende a licorera, no venga más a la iglesia, porque usted está haciendo de una frase coloquial. Morcillas al Morcillas al diablo. Muchas gracias. Dios mío. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Dijo, no, pues, ¿yo cómo voy a vender una licorera?
de un día para otro. Si no tengo otra actividad económica. Y yo estoy pidiéndole a Dios que me permita hacer otro negocio, pero, o sea, que yo pueda vender la licorera y pueda cambiar la actividad económica con esa misma plata, pero no vender eso y sentarme a comer en esa plata porque eso es lo que tengo. O sea, que ahí fue donde habló con el pastor, hermano, ¿usted por qué no? No, que el hermano que está en la puerta me dijo que eso era del diablo, que yo le estaba haciendo consigo. Entonces el pastor tuvo que llamar a Vanessa y decirle, hermano, el que le está haciendo morcilla el diablo en la puerta es usted. ¿Por qué razón? Voy a decir eso a los hermanos. Permita que viva un proceso. Ahora, si sale el negocio, y le van a decir, ah, ya me prefiero quedar con mi correra. Bueno, hoy en día el hermano es predicador de la iglesia, pero casi no saca el hermano. ¿Por qué? Porque es que ni dejamos hablar a la gente muchas veces. Eso nos han enseñado por tradición muchas veces en ciertos concilios. No, no, se dice ya, de una rajatabla. No. Hombre, el Señor hizo eso con Pedro cuando lo negó. Pues, porque después se lo encontró. Es decir, a veces tenemos muy mala información y esa información no nos permite llegar. Ah, no, es que si va a ser santo desde los primeros días. Claro que no, mire Pedro, hombre, no soltaba esa espada y con el tiempo le dieron una oportunidad y ya le tumbó una oreja a otro. Son procesos. Y por eso hay que llevarlos, como lo dice. Llega el momento, hermano, hermanos, ¿cómo le parece? Tengo que contar un testimonio, pues yo quería bautizarme, tenía una licorera, yo no encontraba qué hacer con eso. Y gracias a Dios tengo un restaurante, Dios me permitió. Entonces, procesos, consejería, permítele sentir. Es más, usted, cuando está triste, dice, no, yo no estoy triste. Yo no estoy triste. Entonces, ¿qué tiene, hermano? No, nada. ¿De qué lloras? No es que tengo como algo. Listo, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué me pasó? ¿Qué me invade? Yo me descubro rápidamente. Ah, estás enojado, Hugo, porque te dijeron la verdad. No te gusta que te digan la verdad. Ay, Señor, la gloria es para ti. Permites, tienes envidia. ¿No? Te dieron celos. Cosas que le pasan a los humanos, sea o no sea cristiano, pero la cuestión es que si es cristiano hay que saber es gestionarlo. ¿Cómo me enfrento a esto? Hugo, se puso bravo porque te dijeron chismoso. Entonces, hablar de los demás que pasa, no más, un hobby, pasatiempo. Cosas como estas, que muchas veces uno tiene miedo de que la gente cuestione. Y las personas necesitan cuestionar para sacar todo lo que tienen y que entre, saque toda esa basura, que pueda entrar la palabra de Dios. Y algunos no lo dicen, algunos se lo reservan y entra la palabra de Dios y lo descubren. Pero en esto tenemos que ser muy sinceros. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 9? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. No hagan nada por egoísmo, dice Filipenses 2:3, o rivalidad, entre comillas, o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí. Si yo veo a las personas más importantes que mi propio ser, yo puedo ayudar mucho más. Bueno, ¿qué le parece si vamos al recesito? Vamos a tomarnos un tintico, una aromática Ahí sí, y está sí, lloviendo, está haciendo frío. apenas. Entonces, veamos si se nos permite un poquito tomando una aromática. Yo voy a hacerme por aquí un BHL, un Gano Café,
Y ya regresamos. Son las 11:03, entonces volvemos a las 11:10. Ya regresamos. Esto es Capellanía Deportiva.
Bendiciones, familia en Cristo. Ya estoy por aquí. Por favor, me confirman si están conectaditos. Amén, amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Listo, perfecto. Vamos a tratar directamente lo que es la autoestima de este deportista. Ese Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Se puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Salmo 73:26. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas en sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hebreos 12:11-12. Esto que estamos viendo aquí, amados hermanos, es la fortaleza que viene por la palabra sobre cada persona, sobre cada uno de los que existimos. Si encomendamos a nuestro camino, Él hará. Si me falla la salud y se debilita mi espíritu, Dios sigue siendo. Entonces, si aún está fuera de mí mantenerme firme, el Señor me afirmará. Estas son promesas hermosísimas y son versículos bíblicos que debemos tener muy presentes para llevar hacia los deportistas. Vamos a hablar de lo que significa la autoconfianza, seguridad, esperanza y perseverancia. No solo en el deportista, en todos, pero estamos en capellanía deportiva. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la autoestima del deportista? Autoconfianza es el término que empleamos en el ámbito de la psicología del deporte para referirnos a la confianza que tiene el deportista en sus propios recursos para alcanzar el éxito de una manera concreta. La confianza, convicción que una persona tiene en ejecutar determinada conducta. Claro que nuestra confianza está puesta en Dios. Claro que la fe es certeza y convicción. Claro que sí. Pero yo debo confiar en lo que Dios ha hecho en mi vida y el proceso que he vivido para enfrentarme a las situaciones. Eso hace el deportista. Lo que nosotros queremos enseñarles a los deportistas es que aún la autoconfianza, mis amados, la autoconfianza debe venir primeramente de la confianza de Dios. Creo en mí porque estoy en Dios, porque Dios lo ha hecho. Y ese creer no es para realizar una función divina, porque no tenemos funciones divinas, sino dentro de lo que hemos cosechado, lo que hemos construido. Confío que esta casa es hecha antisísmica, de que se caiga algún día, bendito Dios, pero yo confío que se hizo así. Pero mi confianza por encima de esta casa está en Dios, pero creo que yo la mandé a hacer así. Dios me permitió hacer así. La seguridad, dice, cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien, que su seguridad esté puesta en Dios, para que sienta que alguien lo respalda. Y eso le da la mayor seguridad. Perseverancia, que es la firmeza y constancia en la manera de ser obrar. Esperanza, esperar fundamento, operar con fundamento que se conseguirá lo deseado o lo pretendido. Un deportista no es como un escritor, que el escritor se sienta y hace un ejercicio mental y se puede acostar a vender su libro y puede vender muchos. El deportista tiene que levantarse muy temprano a ejercitar su cuerpo, su mente y a tener diariamente una charla psicológica consigo mismo. Eso es lo que ellos necesitan. Entonces, qué bueno que tengan esta charla cerca de un capello. Porque hay presiones psicológicas y físicas
y vamos a ver cómo investigaciones y testimonios de deportistas que se plasmaron aquí nos arrojan esta información, la evidencia que ellos tienen presión en el cuerpo. Dice, cada vez que repaso las partidas de los grandes campeones, descubro que bajo presión eran más eficaces. Entonces, hay personas que bajo presión son más eficaces. Solía decir Garry Kasparov, político y escritor ruso y campeón del mundo del ajedrez en 1985 al 2000. La presión psicológica es un factor decisivo a la hora de definir situaciones. Llegó el balón. Estamos en la última fase. Tengo que definir en milésima de segundo si patear o hacer el pase. Todo esto. Pero también la presión es, decido, me caso, no me caso, como, no como, recibo el trabajo, renuncio, continúo. Todos estos momentos, situaciones bajo presión, para muchas personas es un momento definitivo para tomar buena decisión, como para otros es un momento de confusión. Las presiones psicológicas y físicas del deportista. Dice, hay jugadores que aumentan su eficacia bajo presión u otros disminuyen su rendimiento. Hay que trabajar estas partes. A menudo se dice que las lesiones que generan primero en la cabeza y después en el cuerpo. Para finalizar, estoy leyendo los testimonios, Maure señaló que lo contrario de la presión es la depresión. Es el que está privado de presión, aquel que sufre apatía e indiferencia por su realidad, quien no desea ni ambiciona, que sufre por la falta de deseo. Observó y remató. Dice. Los campeones saben quitarse la presión con algunos factores de presión, depresivos. Entonces, cuando ellos se sienten en un estado como este, puede entrar la apatía, operativas, o puede entrar en una serenidad mental, o moderar sus objetivos, aprender a filtrar las emociones, escuchar compañeros, directores técnicos. Dice, es importante para él estabilizarse y tomar decisiones. Aquí hay personas que combinan su situación con lo que hacen. Si hay presión y aceleren, realizan su trabajo con más eficacia. Pero hay personas que definitivamente se bloquean. ¿De dónde viene la presión de los deportistas? Aquí tenemos de padres, de entrenadores, de falta de rendimiento, de falta de experiencia, de falta de pensamientos tácticos, de pocas habilidades técnicas y de estrategias mentales. Y de todo lo que tiene que aprender un deportista. Y se lo van a exigir. Hombre, ¿por qué no puso el balón? ¿Por qué no se concentró para alzar las pesas? Hay deportistas que han llegado a quitarse la vida por cosas como esta. Manejo del fracaso frente al resultado, que llegarán unos momentos de fracaso. Principal peso, dice, las frustraciones se implican por varios factores. Ejemplo, un mal resultado o una actuación que esconda puntos. Dice, un fracaso deportivo en ocasiones se produce por una elevada expectativa que no solo se generó en el atleta, sino por la presión del entorno sobre él. Demasiada expectativa. Aquí tenemos al más grande, al invencible. Resulta que la persona no sintiéndose ni el más grande ni el más invencible, lo único que se sintió fue presionado y bajó su rendimiento. Algunos dicen, la gente está pendiente de mí y eso me afecta. Quiero rendir bien y no decepcionar a nadie. El solo pensar que va a decepcionar a la gente, esto le produce afectamientos. Dice, sé que hay muchos esperando que yo responda, indica Javier Apadet. Es duro porque uno piensa en no decepcionar al resto, son sus testimonios, aunque eso también suma algo al deporte. También dice, me motiva a presionarme y exigirme cada vez más. Lo tomo como algo positivo y trato de verlo así, dice Catalina Bravo. Sebastián Navea expresó que el taekwondo es un deporte muy estresante por las bajas de peso en las distintas categorías y todo eso. Dice, ahora estoy en la selección y no solo tengo mis expectativas, sino que ante el Comité Olímpico, el jefe, el entrenador, de imaginar qué piensa el resto es suma presión para mí. ¿Dónde está el perfil del capellán para este trabajo? ¿Qué necesita el capellán para este trabajo, mis estimados? El capellán debe saber
que se está enfrentando a situaciones que no son visibles en el atleta y que juegan con su inteligencia emocional. Por ejemplo, tiene poco tiempo para compartir con la familia. Va hasta altas horas de entrenamiento por múltiples exigencias. No tiene vida social a causa de esa responsabilidad. Heridas muy profundas por no superar expectativas. Mire la presión, mira la situación que está manejando eh, este atleta. Simplemente porque no ha podido tener un tiempo para la familia, un tiempo de entrenamiento, no ha podido relacionarse socialmente. No sé si es Sócrates quien dice que el hombre, si no se relaciona socialmente, se puede creer un dios o convertirse en una bestia. Es decir, que se encierra en su propio pensamiento y se cree superior o simplemente pierde sus habilidades. El hombre necesita socializar. Y eso lo pensó alguien que en un momento no tenía ni un solo, ni un poco de temor a Dios. La herida profunda, claro. Sí. Imagínate. Les voy a contar aquí una pequeñita historia. Nosotros vivimos en el llano. Tradicionalmente las personas del llano, pues tenemos fincas que nos las han heredado, vienen de mucho tiempo atrás, de tatarabuelos, digamos. Entonces, listo. Mi padre nos deja una herencia y a raíz de eso yo tengo una finca. Y es una finca donde pues, nosotros tenemos, yo tengo producción, cacao, plátanos, piñas. Y es un lugar de descanso cuando se puede. Yo les decía que en Semana Santa me iba a ir después de tantos años descansar, precisamente por eso. Porque tengo un lugar después de tantísimos años donde ir a descansar. En días anteriores me dicen, profe, ¿por qué no perteneces a la Junta de Acción Comunal? Es importante que haya una persona que entienda un poquito de ciertas cosas que nosotros no entendemos. No había escuela para los niños y en poco tiempo conseguimos que volviera a la escuela. No habían vías y en poco tiempo estábamos consiguiendo que exista una vía. Listo, perfecto. Todo muy bien. El día que nos fuimos a postular en los cargos, ese día tuve que firmar, listo, firmamos en una planilla. Cuando fuimos a firmar, firmamos en otra, en otra y en otra y en otra. Y yo me di cuenta que me estaban haciendo firmar en diferentes, como que encargos muy parecidos, pero que no era el mismo. Y yo le dije al caballero, le dije, usted me está haciendo firmar mal. Yo tengo que firmar es aquí, porque este es el cargo que te vengo tomando. Entonces, listo. Firme y me dice, no, se acaba de dañar la hoja. Y estaba prácticamente toda la comunidad y dice, no, mire, el estudiado, el profesor, el que menos uno piensa, mire, ahora dañó esa hoja y es la única que queda. Y le digo yo, no, pero es imposible. No, no, dañó la hoja, ahora tenemos que buscar otra hoja. Por allá salió alguien y dijo, queda una sola, queda una, menos mal que quedó, hombre, pero ¿cómo se le ocurre a usted que es el profesor? Que yo dije, pero es que yo siento que ustedes están haciendo esto mal. No, señor, el que está mal es usted. Ah, y eso que mejor dicho, y eso. Bueno, dice, listo, pues, bueno, digamos que yo dañé la hoja, queriendo hacer las cosas bien. Vale. Yo le dije a mi sobrino, finalmente le dije, bueno, si ya terminó y firmamos, ¿qué sigue? No, 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 ya se puede ir. Y va, entonces yo me voy. Y dice, ah, bueno, entonces como dañó la hoja, y sí se va a ir. Salimos con mi sobrino, le digo yo a mi sobrino, que ellos están haciendo los documentos mal. Bueno, a los 3 días me llaman, profe, que hay que volver a firmar, porque sí, precisamente lo que dijo usted era cierto. En ese momento no hubo poder, no hubo poder raciociniable, razonable, realmente nosotros decimos así por molestia, razonable, que pudiese decirle, hacerle entender a esta persona que estaba haciendo el trabajo. Un deportista, después me llamaron, profe, nombre, era verdad lo que usted me dice. Ah, bueno, listo, no se preocupe. Yo gestioné mis emociones y dije, yo, bueno, listo, perfecto. Pero yo sé que eso no está bien.
¿Qué pasa con el deportista? El deportista hace goles, o sea, no importó una gestión amplia, sino que importó lo que ese día se firmó en la hoja. Lo mismo pasa con el deportista, no importa cuántos triunfos, pero el día que no haga algo bien, ese día tiene un inconveniente. A eso vamos. Y él tiene que aprender a gestionar esas emociones. Listo, perdimos, perdimos. Un error, perdimos. Dañé la hoja, listo, bueno, dañé la hoja. Normal, falla humana. Pero al final, cuando él se vuelve a reponer, pasa toda esa situación. Otra vez el glorioso, ¿cómo es que se llama el chico cristiano? Falcao, otra vez el glorioso Falcao. Perfecto. Si no gestiono, si no dejo a Dios, si no depuro, pues no puedo dormir. Y un deportista que digamos, Michael Jordan, por 26 ocasiones, él tuvo el tiro ganador o perdedor y lo votó. Usted se imagina la presión de un hombre decir, oiga, votar esa cesta, votar ese gol. Se acabó el club, perdimos plata, que han endeudado. Hermano, en sus manos estaba, sus manos. Entonces miremos la presión hasta que nuevamente haya una oportunidad de hacer un gol y de salvar un partido. Entonces, esto es lo que maneja el capellán de estas personas. Dice segunda de Timoteo 2:5. Cuando un atleta participa a una competencia no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Primer libro de Pedro 1:13. Por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Llevar a estos deportistas a este nivel le va a evitar que emocionalmente sufran, que se suicide, que abandone. Hermano, y al final él decidirá. Si no, quiere seguir en el deporte, seguir a Cristo, gloria a Dios. Pero hacemos el trabajo y Dios coloca el centro. Ese es el manejo de los errores, de las pérdidas. Pero veamos el manejo del triunfo. Cuando se van arriba, yo me acuerdo tanto que el Tino Asprilla golpeó periodistas, hizo un resto de manifestaciones de mal comportamiento tremendos. Y pues era el deportista mejor pagado, el futbolista mejor pagado. Entonces también el manejo de los triunfos es complicado porque a veces el deportista se endiosa y nosotros tenemos que tomar. ¿Dónde está mi fuerza? El atleta de alto rendimiento es disciplinado y sabe que puede dominar su propio cuerpo. Sabe que es superior físicamente a la mayoría. Su yo es más capaz que el de muchos otros. ¿Dónde reside a fin de cuentas la fuerza del cristiano? Hay que llevarlo a la fe para que él entienda esto. No es en la juventud, no es en el vigor de los recursos, no en la popularidad ni la grandeza, sino su fuerza está en Dios. Y que ellos lo entiendan, maravilloso. Dice aquí, si bien cierto que hay un tipo de fuerza fisiológica que simplemente tiene que ver con la actitud física y otro que tiene que ver con la capacidad anímica y la fuerza de voluntad, véalas, todas estas bombas están limitadas por lo que cada persona tiene. Pero la fuerza y el vigor que viene de Dios nada tiene que ver con lo anterior. Aún fuera de mí, si yo le creo, Él no me abandonará. Primer libro a los Corintios, 9, 24 y 25. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos hacen todo para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.
que el deportista entienda que son momentos de gloria. Y va a pasar. ¿Dónde están nuestros jugadores de la selección Colombia en la época de el Pibe, Álvarez, Pacheco, Valenciano, Sprilla, el Tren Valencia? ¿Dónde están ahora? Y Cuadrado, Pastor, el que más admiro. Bueno, los de ahorita de este tiempo, pero de aquel tiempo, ¿dónde están ahorita? Cuadrado es cristiano. ¿Sabe dónde están aquellos hombres? Olvidados. Cuando el pibe va a decir algo, no, cállate la boca, pibe, que tú eres un viejo. Reiniguita, nada, no sirve para nada. Y lo más tremendo, que ninguno de ellos quedó enriquecido. Son cosas pasajeras. ¿Qué les parece capellanía deportiva? Manejo de los triunfos. Mateo 6, el atleta debe dar todo, Mateo 6:26, lo que tiene para triunfar, pero cuando menos confía en sí mismo y más abandono en manos de Dios, mayor será su vigor y más resonantes victorias. Que tenemos la referencia. En Deuteronomio 8, 17 y 18, no se les ocurra pensar toda esta riqueza la que hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo con ustedes la alianza que antes había hecho a los antepasados de ustedes. Esto le dijo al pueblo de Israel, no piensen que esto se lo ganaron ustedes. Bueno, aquí tengo al jugador del que más me acuerdo, porque sé que mantiene una fe, su esposa es adoradora y él es un miembro de la iglesia. Dice, si ganamos un premio, la gloria sea para ti, Señor. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Siempre, al cabo cuando lo entrenaban, cuando lo entrevistaban, decía, la gloria sea para Cristo. Hoy tuvimos un partido, pero hubo algún momento de que un día en furor se le salió una mala palabra y fue crucificado. Porque así es. Y el cristiano, ni siquiera dijeron el futbolista tiene cristiano. Pero es un hombre que tiene paz. Sabe que cumplió sus propósitos y que se retira a seguir sirviendo a Cristo. Eso es importante. Entonces, nuestro trabajo está en llegar finalmente a estos hombres. Conclusión. Se necesitan hombres y mujeres al servicio de Dios con mucha pasión por las almas de los deportistas, con capacidad cognitiva, emocional y espiritual, para hacer buen uso de la consejería aplicada a los deportistas que diariamente confrontan difíciles situaciones para alcanzar sus sueños, para sacar sus familias de la pobreza y ser grandes adoradores de Jesucristo en estos tiempos. Necesitamos ese tipo de capellanes. Y gracias por su atención. Ahora sí, mis hermanos, ¿cómo le pareció la clase? No escucho a Walter hoy, a Javiercito. Diego, ¿qué nos dice Diego que está llegando hoy? Estoy aquí, yo tengo. Yo sé que esto no es un campo muy cotidiano para hacer la obra de Dios. Pero si Dios les permite llegar a personas como esta, no desaprovechen. No tienes que ser deportista ni fanático del deporte, no. Solamente tienes que ser un hijo de Dios que desea ser. Eso es. Cuéntame, Pastor, yo sí, Diego.
Dígame. Yo sigo Cuadrado, Cuadrado ahora está predicando, ¿no? Sí, Mensajes muy claro, lindos claro. del Señor. Y después que dijo que él abandonó las canchas por seguir a Jesús y pues la gente lo ha recriminado mucho, pero él está ahí llevando el testimonio, llevando la palabra muy linda. Lo que pasa es que él supo cuál era su época Ujú. y a su tiempo dijo, no, pues, tengo que servir a Dios. Diego, bendiciones. Cuéntame, Diego, ¿cómo te sentiste en tu primera clase hoy? Ah, no, pastor. Pues, pastor, en ese punto del capellán deportista, pues yo veo que es algo muy bueno, porque la verdad, en ese sentido, incluyendo lo que se haga o no se haga, son almas para Cristo. Y es una buena parte donde nosotros como servidores de Cristo podemos llegar a ganar almas, llegar a hablar del Evangelio, llegar a ayudar a aquellas personas que quizás en momentos de dificultad no saben cómo actuar o qué hacer. Entonces, para eso estamos nosotros como conocedores de Cristo, para abrir una brecha, podemos decir, ahí podemos abrir Sí, brechas para ir ganando, poder enseñar la palabra, poder expresar que no todo lo que se vive día a día en, digamos, en derrotas o en fracasos va a ser una destrucción para nosotros, sino va a ser una victoria más adelante. Es una capellanía muy bonita y pues en ese punto es muy bueno. Pues a mí, pues la verdad, yo conozco muchas personas que les gusta el deporte y acá pues por lo general nosotros a veces en el grupo de jóvenes de aquí en la iglesia a veces nos reunimos, vamos a hacer un poco de deporte, jugamos micro, a veces así. Obviamente teniendo mucho cuidado porque pues no siempre es saludable uno, porque como dice siempre en ese momento, sí. eh, puede uno llegar a, digamos, a Dejarse. actuar o dejarse airar y puede, digamos, dejarse ganar, ¿sí? Pero eso es muy bueno porque podemos ayudar a las demás personas. Necesariamente no tenemos, como decía el pastor, ser deportistas para ir a un lugar como esos y hablar del evangelio. Es mi punto de vista. Muy buena la capacidad deportiva en mi punto de vista. Oh, muchas gracias, Diego. Amén, pastor. Te bendiga. Bueno, si alguien más desea Amén. opinar, con mucho gusto. Y si no, oramos y despedimos, hombre. Bueno, la mayoría están, miren qué cosas de juiciosos, están en el trabajo y están Bendiga. conectaditos. Bendiciones. Pastor Javier Perea, ¿cómo me le va? Sí, ya llegué, pastor. Bendiciones, ¿no? Estuve escuchando parte de la Sí, exposición y la participación de los hermanos y ha sido de gran bendición, como usted ha dicho, y los hermanos que han intervenido también han hecho su aporte, pues la capellanía tiene para nosotros mucho que darnos, ¿verdad? Y en algún sentido nos va a poner a prueba en qué somos y qué sí. es lo que queremos hacer. Entonces, creo que esta es una oportunidad, una puerta que se abre para donde haya una puerta abierta y se le abra la oportunidad del evangelio, estemos nosotros ahí para guiar a las personas, para orientarlos, para ser parte de tanto de su triunfo, pero también acompañarlo en la derrota, en los momentos de prueba, dificultades, porque el área deportiva tiene ahora muchos acompañamiento de la ciencia, del deporte, también la psicología deportiva se ha desarrollado a alto nivel, la psiquiatría deportiva también. Hace un poquito estaba viendo una entrevista que le hicieron a una golfista mexicana porque estaba pasando dificultades, que no superaba su meta de corte y ella dice que hoy casualmente ganó, pasó el corte y ella decía en su entrevista que parte de esa victoria fue que ella tuvo una charla con su psicóloga deportiva y que la estuvieron evaluando para ver dónde estaban sus fallas, cuál era su temor. Y de esa misma manera, como se está utilizando la psicología deportiva y la psiquiatría deportiva, también está la capellanía deportiva, para que a veces la psicología deportiva no es suficiente.
¿verdad? Porque hay vacíos que no se llenan con una charla motivacional a través de la psicología, aunque también es complementaria, pero porque cada persona tiene su propio, o sea, cada persona es alguien especial. Entonces, debido al, vamos a decir, al arrastre familiar, cada uno es un ser humano diferente. Entonces, a veces hay temas que no lo puede suplir la psicología deportiva, pero sí lo hace una orientación, una oración, escuchar a la persona, entenderlo, Capellán. hablarle del Señor y decirle que Dios está en todo momento, porque hay momentos que el psicólogo no va a estar ahí en la raya, o no va a estar en el certamen, o no va a estar ahí en la prueba, pero cuando un marchista está por darse por vencido, puede decir, el Señor está conmigo y me va a decir, no te Santo. rindas, como dice ese acertado versículo que usted leyó acerca de Pablo, porque a una batalla, perdón, a una carrera van Competencia. muchos y todos Sí. quieren ganar, pero no todos pueden ganar. Solamente uno puede ganar. Bueno, ahora se honran a tres, pero el que realmente se lleva la honra mayor es el que gana el oro, el que llega primero. Entonces, donde no está el psicólogo, donde no está alguien para hacerte seña, ahí está el Señor para decirte, tú puedes, yo estoy contigo, ¿verdad? Yo te voy a ayudar, da la milla extra, sigue adelante. Entonces, porque hay una palabra que nos dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso no solamente opera para el mundo espiritual, sino también para el momento que tú te quieres rendir, el Señor nos da fuerza, ¿verdad? Porque el deporte es táctica, fuerza, preparación, ¿verdad? Esfuerzo, disciplina, pero también tiene esa parte emocional, esa parte espiritual que lo puede a uno, ¿verdad? Sí. Catapultar hacia la meta sabiendo de que el Señor ha estado ahí. Y hay deportistas que lo han dicho, lo han entrevistado en vivo, sino que generalmente esas entrevistas no salen porque usted sabe que este Sí, sí. mundo está Las totalmente, cortan. exactamente, las cortan, pero ellos dicen eso fue gracias a Dios. Y por lo menos en Colombia yo veo muchos equipos que antes de empezar el partido oran a Dios y cuando terminan aún hayan sido derrotados, oran a Dios y hay gente que no entiende por qué Dan oran gracias. si los derrotaron. Es que hay que darle gracias a Dios que pese a todo salieron bien, ¿verdad? Hicieron su esfuerzo porque no siempre se gana también. A veces cuando se pierde hay que saber por qué perdiste y sabiendo que después que perdiste te puedes preparar para tu siguiente victoria. Una experiencia que te deja. Amén, amén, amén. Sí, porque en realidad, pastor, yo creo que usted puede estar de acuerdo, los hermanos, todos en la vida hemos tenido derrotas y derrotas duras en Claro. nuestra vida, Y pero eso como nos ha cristianos ayudado también. exactamente para replantear nuestra vida, dónde estuvo el error, dónde estuvo la falla, qué podemos arreglar, qué podemos nosotros mejorar, qué no podemos controlar y lo que no podemos controlar, confiamos en Dios. Alguien me decía un día, es que en Cristo no hay derrota. Claro, en Cristo no hay derrota si hacemos las cosas como Cristo dice. Claro, Pero claro, si es no, que, hay fracaso. Solo es que que lo replanteamos, como usted dice, pastor. Y, ah, caramba, exactamente. Es hacemos mejor. que en el momento que nosotros nos ponemos a ver o a igualarnos al Señor, o sea, el Señor es nuestra inspiración. Él venció en todo, pero él también tuvo momentos difíciles, tuvo momentos de prueba. Él estuvo en Getsemaní con una batalla muy grande, donde se ve esa oración donde él dice, Señor, ¿verdad? Si es posible de mí pase esta prueba, mas no se haga mi voluntad. Ahí está pasando una prueba muy dura, pero sin Claro, embargo, ahí en esa debilidad fue donde él estuvo realmente la victoria, porque ahí él se preparó y él entregó su voluntad y se entregó a la voluntad de Dios. Entonces, todos vamos a pasar por esa prueba. claro, precisamente ese versículo cuando dice, pasa de mí esta prueba o esta copa, es Sí. como decir, Señor, o sea, si de pronto no es necesario que yo sufra esto, bendito, pero si no, Si hubiera haz tu otra voluntad. manera, o sea, es que a veces no Exactamente. entendemos. Si Él hubiese está otra diciendo manera, si hubiera sí, otra manera, otra cosa que se pudiera hacer, sí, porque era muy duro lo que le iba a pasar. Sin y él lo embargo, sabía. lo que algunos sabios de este siglo, como dice la palabra, creen que es una derrota en la cruz, fue la más grande victoria de Cristo y de todo lo que creemos en Él. Amén, así es. Hombre, Así, pastor, mejor dicho, te ha dado lo que en el toreo se llama la estocada final. amén.
Y gracias por su comentario. Y por todos los participantes, gracias, porque Dios nos permite construir conocimiento aquí sobre la base que es su palabra. Ya en pocos días, la siguiente semana, ya está listo el libro Pedagogía de la Fe para muchas personas que ya lo encargaron y lo pagaron. Más adelante vamos a tener, dentro de unos 2 meses, creo, vamos a tener también de aquí, de nuestra propia institución, el libro En la piel del capellán. Este libro está lleno de experiencias, de testimonio, de estrategia en el buen sentido de la palabra. Y precisamente se llama En la piel del capellán porque el capellán puede ser una persona hasta juzgada, porque no lo ven de pronto sentado con los mismos. Usted se imagina el capellán que lo vean en la esquina parado donde están las prostitutas, con la Biblia en la mano. Cualquiera podría pasar y decir, pero mire el capellán donde le gusta evangelizar. Y un capellán es una persona que podía pasar por muchas situaciones. Pero como dijo el Señor, hágase su voluntad, Señor. Hágase su voluntad. Entonces, más adelante va a estar ese contenido en la piel del capellán. Un libro que realmente inspira, prepara y pone en contexto al capellán ya con lo vivido, con lo que otros han vivido y a lo que se puede enfrentar. Entonces, cuando salga, pues les avisaremos a quienes desean obtener el libro. Nosotros siempre hacemos una promoción interna a un precio muy accesible, porque ya cuando se publica en las plataformas ya cambian los precios. Y hombre, como quisiera no en un momento ni siquiera colocarle un precio a un libro como este. Solo que lo hacemos también para que tengan un buen material y seguir sosteniendo la institución ITEI, que de hecho tiene varios compromisos y que gracias a Dios no ha quedado mal en el curso de 5 años. Esperamos que no tengamos inconvenientes. Entonces, aquí vamos. Y de antemano, gracias por asistir a la clase. Pastor Javier Perea, ore por nosotros para finalizar esta clase. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor amado, que tú nos permites, Dios del cielo, de estar en esta hora, Padre de la gloria, delante, Señor amado, de tu presencia, Dios, aprendiendo de una herramienta, Señor, que tú has preparado en este tiempo para nuestra vida, Dios. Te damos gracias, Padre, por la vida de tu siervo, el pastor Hugo, Dios. Te damos gracias también por la vida de cada uno de los hermanos, Padre, del hermano nuevo que hoy se integró también a esta capellanía, Padre. Gracias, Señor, por los conocimientos, Padre de la gloria, porque tu palabra, Señor, nos habla, Dios del cielo, Señor, que debemos de conocer, amado Dios, tu palabra, las escrituras, y escudriñar que todas ellas hablan de ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te pido, Dios, que nos ayudes con fortaleza, sabiduría, conocimiento, disciplina, Señor, a terminar esta carrera, Señor. Y una vez terminemos esta carrera, Padre, nos ayudes a emprender la nueva de ganar las almas para ti, Señor. Gracias, Padre querido. Gracias, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, familia en Cristo Jesús. Un abrazo enorme para todos ustedes. A happy weekend, everybody. Tengan un feliz fin de semana y que el Todopoderoso les bendiga. Nos vemos el lunes. Amén, amén, pastor. Dios los bendiga a todos. La paz de Cristo. Amén. Saludos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Pastor Perea, y que el Señor lo continúe bendiciendo.